Bueno, egunon danori eta eskerrik asko prentzaurreko honetara etortzeagatik. Gaurko prentzaurreko hontan Frederico Ferrao Venancio aurkezten dugu, jokalari portugaldarra. 92. urtean jaiotako jokalaria da, zentrala, eta esperientzia asko duna. Bi talde portugaldarretan egonda propiedade moduan, Vitoria Setúbal eta Vitoria Guimaraes taldeetan, eta azken talde honetatik dator traspaso akordio batera iritsita gero. Traspaso hau izango da, helburuen arabera izango da kantitatea erabakitzen dena. Jokalari honek esperientzia asko dauka, bi talde portugaldarretan egon arren Ingalaterran Sheffield Wednesdayen jokatu dutzita, eta azkenengo denboraldian Lugon, oso urte ona eginda. Eta honetaz aparte, esperientzia honetan Europa Liguen ere jokatutako jokalaria da. Orduan, ongi etorria ematen diogu, eta zorterik onena opa diogu, gure taldeko helburuetan lagundu dezan. Decía que presentamos hoy a Frederico Ferrao Venancio, central, portugués, del año 92. Ha estado en dos clubes portugueses, en el Vitoria Setúbal y el Vitoria Guimaraes. Además de esto, ha jugado cedido en ligas como la Liga Inglesa, en el Sheffield Wednesday, y también la última temporada en el Lugo, donde realizó una gran temporada. Es central. Y es un jugador con mucha experiencia, que incluso ha jugado partidos de Europa League. Esperemos que el jugador, que viene tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el Vitoria Guimaraes, que determinará las cantidades según los objetivos, tenga un gran rendimiento con nosotros y darle la bienvenida a su nueva casa, y esperamos mucho de él. Que bienvenido Venancio, y yo creo que el protagonista eres tú, o sea que la palabra es vuestra. Eskerrik asko. Egunon, bueno, aquí hoy tenemos la incorporación de Venancio, como a él le gusta que le llamen. La verdad que estamos muy contentos. Creo que, como bien ha dicho John, es un central con experiencia, con jerarquía, que en la última temporada en el Lugo ya conoce lo que es la segunda división y que para nosotros es muy importante lo que nos transmite, tanto dentro como fuera del campo. Creo que es una persona que nos puede ayudar en todas las facetas y que en el sistema defensivo pues puede ser un jugador clave. Ojalá que tenga toda la suerte del mundo, que ese hambre que siempre transmito y que necesitamos desde el primer momento que hablamos, a pesar de su edad, creo que llega en un momento perfecto de su trayectoria y que nos va a aportar muchísimo. Y nada más, a partir de ahora él es el protagonista. Eskerrik asko. ¿Así? ¿Está bien así? Vale. Bueno, Venancio, bienvenido. Gracias. ¿Cómo se produjo ese primer contacto? ¿Cómo se produjo esa primera llamada de Eibar? Bueno, primero agradecer a toda la gente de Eibar por la oportunidad de poder jugar aquí. Bueno, la verdad que desde el primer contacto que han sido muy honestos y que demostraron las ganas que he tenido de tenerme aquí. Por eso yo creo que ha sido un muy buen contacto. La información que pasaron, los proyectos también me encantó bastante y bueno, vengo aquí para ayudar al club y bueno, solo eso. Sabes que aquí hubo un compatriota tuyo el año pasado, no sé si has podido hablar con él, si te ha comentado algo sobre el equipo. Sí, es claro, es importante tener toda la información antes de tomar una decisión y es claro que hablé con Pablo y bueno, que lo que me pasó es lo que estoy sintiendo desde el primer día. Un club muy serio, muy honesto, que intenta ayudarnos y bueno, y con unas ganas tremendas de empezar la temporada también. Llegas con 28 años, como decía César, tal vez en el mejor momento para un profesional del fútbol, con la suficiente experiencia.
¿Qué puedes aportar a esta Sociedad Deportiva Eibar, a este nuevo proyecto? Bueno, la cuestión de edad, yo creo que hay siempre tiempo para aprender algo más. Y bueno, es verdad que tengo 28 años, pero que sigo con la mentalidad de un niño. Quiero aprender más, quiero mejorar mi juego y bueno, yo creo que lo que puedo ayudar aquí con el equipo es mi experiencia por otras ligas y bueno, y yo creo que la agresividad y todo lo que hay demostrado en mi pasado creo que puede ayudar, pero como te he dicho, solo uno más para ayudar al club y uno más, una pesa más para al final que tengamos una temporada muy feliz. Hola, Venancio, Buenos bienvenida. días. Gracias. Bueno, en Lugo se deshacen en elogios hacia ti, dicen que eres muy bueno en el juego aéreo, en anticipación, en corte, en despejes. Bueno, no sé cómo te defines, en cuál de esas facetas te ves más. Bueno, a mí la verdad no me gusta mi autopromover. Yo dejo eso para las personas que hablan de mí. Y bueno, es verdad que les encanto mucho a ellos, tanto para mí también poder jugar ahí. Y bueno, yo creo que lo que puedo hacer lo mejor es dando todo lo máximo todos los días, todos los partidos. Y bueno, las características que dejo para vosotros, que es más fácil para mí. Bueno, has dicho que el proyecto te encantó. Nosotros conocemos poquito todavía del proyecto. ¿Qué nos puedes avanzar? Bueno, la verdad que la segunda división es un campeonato muy competitivo, todos los partidos que van a ser muy complicados, por eso yo creo que los proyectos, sí, es verdad que tenemos que jugar juego a juego y eso es que lo está en nuestro foco. Gana cada partido y al final hacemos las cuentas y veremos dónde nos quedamos. Bueno, has estado una temporada en la Liga Española. Creo que algún partido de los últimos sí viste público. Creo que en el Anxo Carro alguno jugasteis con público. Sí. Pero no obstante, supongo que estarás deseando, ¿no?, ya tener una normalidad y jugar en Ipurúa. No sé si ya conoces el estadio con las gradas llenas. No, bueno, aquí es la primera vez que estoy y bueno, la verdad que estamos viviendo tiempos muy complicados. Para los partidos, es claro que un partido con afición es otro nivel, otra cosa, lo ambiente que se cría y bueno, eso es lo que gusta a cada jugador. Y bueno, es verdad que la temporada pasada al final que empezamos a tener un público, pero no es la misma cosa cuando tú sientes toda la grada llena de gente apoyándote, cantando todo. Yo creo que esta temporada sí sigue poniendo público, ahí sí que voy a tener otras sensaciones que no he tenido la temporada pasada. Bueno, de los muchos datos sorprendentes que hay en tu currículum, hay uno que a mí me sorprende mucho, que es cómo un central puede jugar 36 partidos todos los minutos. No suele ser habitual en los centrales, siempre hay acumulación de tarjetas, alguna roja que cae. Es muy difícil para un central. Bueno, a mí lo más importante es eficacia. Hay que ser eficaz en todas las acciones, siendo agresivo o no. Yo creo que eso depende de los momentos. Y bueno, la verdad lo secreto es hay que tener cuidado con mi cuerpo, que es la herramienta que tengo que usarla y estar preparado lo máximo posible para cada partido. Yo creo que trabajando duro todos los días que te ayuda después a hacer 36 partidos en una temporada. Y eso es la verdad que ha sido la mejor temporada que he tenido y que siga así aquí en Eibar y bueno, durante muchos años. Hola, mi pregunta es para César. No sé si con la incorporación de Venancio dais ya por cerrada la nómina de centrales y hoy empiezan los entrenamientos ya. Hay, creo que no sé si llevo bien las cuentas, 16 jugadores de la primera plantilla. ¿Deis por bueno el número? ¿Os habría gustado tener más ya desde el principio? En el fútbol y en el mercado que estamos no puedes decir nunca que está todo cerrado. Y más, como bien has dicho, el número de jugadores que tenemos, estamos abiertos a incorporar y a mejorar el equipo dependiendo de situaciones que se puedan dar, incluso internas, ¿no? Entonces, en todas las líneas que vamos a intentar siempre ser
lo mejor posible y eso es parte de nuestro trabajo y nuestra dedicación. A partir de, como me dice, empieza la temporada, empiezan los entrenamientos, el balón empieza a rodar, que es lo que a todos nos gusta y que te permite también ver y reflexionar sobre el estado del equipo y de la plantilla. El número es el que es. Venimos de una situación que muchos componentes de la plantilla abandonaron el club y creo que poco a poco vamos añadiendo jugadores, añadiendo chicos con potencial, chicos con ilusión y con el grupo ya fuerte que teníamos, hacer equipo, grupo, familia, que creo que es la clave, independientemente de todas las incorporaciones que podamos hacer con toda la ilusión del mundo y con toda la fuerza. Creo que la clave de este club es ser familia y lo tenemos que crear desde el primer día y hoy es el inicio de esa creación. Y vamos a poner todo de nuestra parte, todas las personas del club, desde Amaya, la presidenta, hasta la última persona, liderado por Gaizka y ojalá que creamos un grupo fuerte, humano, que luego eso nos permitirá en el campo pues, ser todavía mejores. Una duda, César. Dices que va a haber movimientos, como es lógico. ¿Existe la posibilidad también de alguna salida? En este mercado es muy abierto, por esto no podemos obviar que puede haber alguna salida. Y hay que estar activos, como siempre, y preparados. Entonces, pues bueno, ya te digo que hasta el 30 de agosto no podemos pensar que está todo cerrado, ni mucho menos. Siempre estás abierto a mejorar y a sorpresas que te pueden dar que son inesperadas. Entonces, ya te digo que estamos activos y pendientes a todas las situaciones para buscar soluciones. Ya. Venga, eskerrik asko.